Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días. El Señor Jesús les continúe bendiciendo. Ahí está mi hermana Ani, mi hermano Gastón. Hola, ¿qué tal? Buenos días, hermana Ani. Hermano Gastón, el Padre los bendiga, los guarde en su precioso nombre. Saludos a la distancia. Ahí está Mauricio Sánchez. Hola, buenos días, Mauricio. El Señor también te bendiga a vos, te guarde. Saludos para Tati, para Estefanía. Ahí está entonces Ana Solano. Buenos días, Ana Solano. El Señor Jesús te bendiga, mi hermana. Saludos para tu casa también. Ahí está Carmencita. Hola, Carmencita. Buenos días. Saludos para todos por allí. El Señor Jesús los bendiga, los guarde. Hola, Auralia. Hola, buenos días. El Señor te bendiga, Auralia. El Señor te guarde. Hola, Paulita. Buenos días. El Señor te bendiga. Saludos para Dieguito, para tu mamá, para todos. El Señor los bendiga. Muchas gracias, mi hermana Ana. El Señor la guarde en su precioso nombre. Buenos días entonces para todas, para todos. Y bueno, se van sumando más y... bueno, saludos, don Carlos. El Señor lo bendiga, don Carlos. Un abrazo a la distancia. El Señor lo guarde en su precioso nombre. Felicidades. Ahí está Eduardo Sancho. Hola, Eduardo. El Señor te bendiga. Yesenia, hola, buenos días. El Señor Jesús también te bendiga. Buenos días para todas, para todos. Y bueno, aquí estamos entonces, un día más, agradecidos con el Padre porque bueno, sabemos que un día más significa un día menos. Hoy estamos más cerca que cuando creímos al principio. Está el hermano Pastor Juan Manuel. Hola, mi hermano, el Señor te bendiga, saludos. Amén, amén, Eduardo, muchas gracias. Y bueno, agradecido con el Padre también por este compartir, por poder vivir junto a ustedes, compartir junto a ustedes esta vida de fe. Y bueno, eso es lo más grande y lo más maravilloso, que estamos aquí de mañana buscando su rostro y bueno, con todo el corazón, anhelando, deseando, inquirir, recibir ese conocimiento, esa sabiduría, ese poder, esa revelación de su palabra. Eso, mi hermano en Ben, el Señor te bendiga, buenos días. Ahí está Marco Mauricio Sánchez. Buenos días, Marco. El Señor Jesús te bendiga. Sandrita Rivera desde Bogotá. Hola, buenos días, Sandrita. El Señor te guarde, te bendiga. Saludos. Ay, qué bueno. Entonces se van sumando más. Y bueno, nada, hermano. Entonces vamos a aprovechar bien el tiempo. Vamos a comenzar con el pie derecho. Vamos a encomendarnos al Padre, a su gracia. Perdón, está como un poquito difónico. A su buena voluntad. Vamos a clamar para que sea pues el Padre, a través de su Santo Espíritu, guiándonos y dándonos entonces el conocimiento y el entendimiento de su voluntad a través de su palabra. Hola, doña Carmen, el Señor Jesús la bendiga, saludos, buenos días también allá a la distancia, doña Carmen en Bogotá. El Señor obre con poder y gloria en sus vidas, en su casa. Y nada, entonces bien, vamos a orar y con esa intención, clamando por esa revelación, la obra maravillosa del Espíritu Santo. Fred, hola, buenos días, el Señor te bendiga, Fred. Cristina, amén, amén, amén. Cristina, el Señor también los bendiga y obre con poder y gloria en sus vidas. Bueno, entonces oramos. Dios Padre nuestro, en esta hora, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, venimos yo y mis hermanos delante de ti, agradecidos, Señor, por poder con el entendimiento confesar, Señor, que tú eres el único Dios, el verdadero, el creador del cielo y de la tierra, y que tu Hijo Jesucristo, el que enviaste a este mundo, es el único Señor y suficiente Salvador de nuestras almas. Además, Padre, estamos plenamente, Señor, claros con respecto a que no han sido nuestras propias obras, ni justas ni injustas, lo que hayamos hecho ni dejado de hacer, lo que nos permite o nos impide hoy estar en tu presencia, sino que justificados únicamente por medio de la fe en tu Hijo Jesucristo y en la obra que Él hizo en la cruz, la sangre preciosa que Él derramó para el perdón de nuestros pecados. Ahora podemos y tenemos, Señor, este gran privilegio de estar delante de ti y decirte, Abba, Abba Padre, Padre nuestro. Te damos gracias
Muchas gracias, Padre, porque esta vida y 1000 vidas no serían suficientes para pagar este gran privilegio, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que no es de todos la fe y que no en todos hay este conocimiento, Padre. Gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu bondad. Muchas gracias, Padre nuestro. Padre, yo y mis hermanos estamos aquí de mañana buscando, Señor, inquirir sabiduría, conocimiento, poder, revelación de tu palabra. Por favor, Padre, obra en esta hora con tu Espíritu Santo. Ábrenos las Escrituras y danos, Señor, esa sabiduría, Señor, ese conocimiento, ese poder y esa revelación de tu bendita palabra. Que tu palabra viva y eficaz corra, produzca vida y vida en abundancia. Padre, y que esa vida no solamente abunde, sino que sobreabunde para que también lo que por gracia recibimos, por gracia podamos compartir, podamos dar. Que nos capacites por medio de esta tu palabra, nos llenes con tu Espíritu Santo y uses con poder y gloria nuestras vidas, Señor, para la gloria tuya, para la alabanza y honra de tu santo nombre. Padre, Señor, Dios de los cielos, nosotros anhelamos y deseamos, Señor, conocer bien a través de tu palabra tu voluntad, para que también a través de tu palabra la podamos enseñar bien. Por favor, Padre, capacítanos, Señor, instrúyenos, Padre. En esta hora, Señor, toma control de nuestras vidas. Quita toda distracción, todo estupor, toda indiferencia, toda cortina, todo velo, que el enemigo de nuestras almas haya puesto, sea desarraigado, sea quitado. Que aquello que quiera, oh Padre, entorpecer, Señor, este tiempo, sea desarraigado, quitado por completo, llevado, atado a la obediencia a Cristo. Obra con poder y gloria por amor a tu nombre, te lo pedimos. Envía tus ángeles, Señor, alrededor de nuestras vidas en este tiempo. Prospera, Señor, esta enseñanza, este tiempo maravilloso, Padre. Y a tu gracia, Dios de los vivos, y a tu buena voluntad nos encomendamos y en el nombre poderoso de Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Amén y amén, amén. Fred, gracias. Señor también te bendiga más. Hola Nayansi, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Ahí está también la tía Roxana, doña Eliana. Señor Jesús les bendiga. Nina, hola, ¿qué tal? Está la abuelita, hola mami, Jesús te bendiga. Y bueno, entonces bien, agradecido con el Padre por sus preciosas vidas y por este compartir. Y vamos entonces a entrar como tal en materia. Bien, esa reflexión, Ana Victoria, bueno, ahí se siguen sumando, la hermana Ana Victoria, el Señor te bendiga, mi hermana Ana. Esta reflexión entonces tiene relación está relacionada pues con lo que es en sí vivir la vida de fe. Vivir la vida de fe, entonces, escúchenme bien, teniendo claro, entendiendo de que entonces nosotros sabemos que la salvación pertenece a nuestro Dios que está en el trono y al Cordero. Que la salvación es por gracia y no por obras, para que ninguno se gloríe. Y que entonces, ¿qué significa o qué quiere decir eso? Pues de que entonces, cuando la Biblia se refiere acerca de que por gracia sois salvos por medio de la fe y no por obras, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. Nosotros entendemos que esa salvación es en realidad, como dice Juan capítulo 3, versículo 16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ania, hola, el Señor Jesús te bendiga. Y que nosotros pues, tal cual como ahí en ese versículo lo está diciendo, que el Padre ha dado al Hijo, que el Hijo es el don, es el regalo de Dios, para que todo el que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es entonces como tal
la salvación, el don de Dios, la gracia, el regalo, el favor inmerecido de Dios. Hola tío Guillermo, el Señor Jesús te bendiga, saludos. Dios, el Padre, envió a su Hijo a este mundo a morir en la cruz y derramar su sangre para que a través de esa obra suya mis pecados fueran perdonados, mi deuda fuera saldada. Y que entonces, cuando hablamos acerca de que es por gracia y no por obras para que ninguno se gloríe, quiere decir, con el entendimiento, de que en esa cruz nadie más murió, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. De que no hay o no existe otro sacrificio que haya sido o sea señalado y de agrado del Padre que el de Jesucristo, su Hijo. Que el precio que el Padre estableció por la paga del pecado fue la muerte, pero que Angie, hola, Jesús te bendiga, buenos días. Como dice allá en Génesis capítulo 2, el día que de él comieres, ciertamente morirás. Realmente nosotros cuando vemos esa palabra, esa porción allí, debemos tener claro el entendimiento acerca de que ya desde ahí estaba profetizando la obra de nuestro Señor Jesucristo. Mayra, ahora Mayra, Jesús te bendiga. Porque realmente lo que con el entendimiento, mi hermana Gabriela, Jesús te bendiga, buenos días. Lucy Rodríguez, buenos días. Lo que allí vemos en Génesis, vamos un momento por favor. No me dé pereza abrir la Biblia, porque si ya uno sabe y parafrasea, pero no puede darnos pereza, o no en este caso primeramente a mí. Hola Alejandra, buenos días, el Señor te bendiga, saludos. Capítulo 2 de Génesis, versículo 17, dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. ¿Ve? Entonces, mucha atención. Flori Rodríguez, buenos días, el Señor Jesús la bendiga. Cuando aquí nosotros vemos que dice, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, desde este momento aquí, usted y yo podemos ver, está profetizando la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, a este mundo. Y pues el día que comió, entonces por eso dice en el capítulo 3, versículo 22, dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues no alargue su mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Hola María Lucero, Lucerito, Jesús te bendiga. Entonces dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Entonces cuando aquí hace referencia efectivamente acerca de que es como uno de nosotros, se está refiriendo a que ahora el hombre, al igual que uno de nosotros, o sea, de Dios, uno de Dios, que en este caso es el Hijo, también el hombre entonces va a experimentar la muerte y la resurrección.
Porque cuando está hablando aquí acerca del bien y del mal, entonces debemos entender, está haciendo referencia a esto. La vida y la muerte. Entonces, ¿por qué es como uno de nosotros? Porque efectivamente en el 2, en el versículo 17, se profetizó acerca de que el día que de él comieres ciertamente morirás, pero hoy con el entendimiento ya nosotros sabemos que efectivamente el hombre pecó, pero el que tomó su lugar o el que murió para que esta sentencia se cumpliese fue nuestro Señor, el Hijo de Dios. ¿Ven? Por eso en Mateo capítulo 5, capítulo 5 del Evangelio. Hola Josué, Jesús te bendiga, saludos, buenos días. Capítulo 5, versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, entonces debemos también con el entendimiento saber que lo que aquí en el huerto del Edén vemos en el capítulo 2, en el versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, esa también es la ley. Hablando de ley, entonces hacemos referencia a la palabra de Dios, porque la palabra que sale de la boca de Dios es mandamiento. Toda palabra que sale de la boca de Dios es mandamiento. Noemí Saavedra, Gaitán, hola Jesús te bendiga, buenos días, feliz día. El Señor Jesús te bendiga. Entonces, cuando hace referencia aquí de que no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir, entonces está diciendo claramente que no ha venido a que el pecado ya no es, o no, la paga del pecado es muerte, sino que entonces Él es el que viene a cumplir, el Hijo es el que viene a cumplir esa justicia que el Padre estableció. Él es el que viene entonces a cumplir esa justicia que el Padre estableció. Entonces, la Biblia dice claramente que Él murió en la cruz y derramó su sangre, pero que al tercer día resucitó. Y al resucitar al tercer día, porque esa es nuestra fe, la fe cristiana, nosotros anunciamos y hablamos acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La religión solamente toma en cuenta una parte, por una parte. La religión no tiene claro, por más que se esfuerce y por más que finga la voluntad de Dios, no tienen revelación. Y aunque digamos un ejemplo, no se lo proponen, por decirlo de alguna manera. No es que se lo hayan propuesto, que se lo propongan, sino que por más que se traten de esforzar, por más que traten de esforzarse, su humanidad no les da para poder hacerlo de la manera correcta, como cuando ya existe la revelación del Espíritu Santo. Y entonces la forma y la manera correcta de la fe nuestra cristiana es poder dejar claro y todo el tiempo tener, o sea, asociar y no tratar de manera independiente la muerte de nuestro Señor Jesucristo de su resurrección. Porque para nosotros es tan importante su muerte como su resurrección. Y digo para nosotros, digo dentro del plan y la voluntad de Dios, es tan importante tener claro acerca de que
Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de mis pecados y resucitó al tercer día. Porque entonces una verdad a medias es una mentira completa. Porque el Señor Jesucristo en su palabra nos alienta allí en Juan capítulo 8 diciendo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero no nos está diciendo que conoceréis a medias, sino que conoceremos de manera completa. Y de manera completa, entonces, como les decía, es entender que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió y resucitó al tercer día. ¿Y cuál es la relevancia de la resurrección? Porque mis amados hermanos, cuando hablamos acerca de la muerte, entonces hasta les digo, en History Channel, con la muerte de nuestro Señor Jesucristo no hay mucho problema. Ahí en la religión usted lo ve, lo tienen en una cruz colgado en un madero todavía. No lo han bajado de ahí. Con la muerte el diablo no se mete. Si se deja la historia hasta ahí, no tiene problema. El problema es cuando se habla o cuando hablamos acerca de la resurrección. Porque de los demás gurús o de los demás maestros que se hayan levantado, que se levanten, entonces no hay testimonio de que se levanten, quiero decir que hayan existido los demás falsos cristos, los demás falsos cristos que se hayan o que se levanten o que se hayan levantado. Todos han muerto, pero ninguno ha resucitado. ¿Ven? Solamente el Cristo en el cual nosotros creemos resucitó, porque efectivamente, tal como nos lo dijo, nos lo enseñó, murió por nuestros pecados, no por los suyos. Y eso es lo que entonces, a partir del huerto del Edén, nosotros vemos, a partir de ya con el entendimiento, cuando Dios a través de Moisés le da la ley al pueblo de Israel para que haga y presente víctimas en ofrenda, en sacrificios por el pecado, para expiación del pecado. Entonces, durante 1500 años más o menos, el pueblo de Israel sacrificó ovejas, corderos, palomas. Y en todo el tiempo, a través de esos sacrificios, como parábola, lo único que estaban entonces era manifestando lo que iba a ser, llevando a cabo en la sombra, a través de esa parábola, lo que iba a ser entonces la manifestación de la justicia divina. Por eso es uno de los versículos más tristes que uno puede encontrar en la Escritura, Juan, vamos allí, de Juan capítulo 1, versículo 11. ¿Lo recuerdan? Es uno de los versículos más tristes. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El pueblo de Israel, como les comentaba, durante 1500 años presentó holocausto y sacrificio en ofrenda por el pecado. ¿Y en qué consistía ese sacrificio? En llevar entonces un cordero, una vaca, un becerro o un palomo, un animal vivo, y presentarlo delante de un sacerdote confesando el pecado.
Y a través entonces de la imposición de las manos, entonces pasar de manera simbólica, representativa, el pecado del culpable, la culpa pues del pecador, a la víctima inocente. Entonces llegaba una persona con la oveja. La persona era la que pecaba, la oveja no hacía nada, los animales no pecan. Pero finalmente la persona volvía y la oveja moría. Entonces, todo el tiempo, mis amados hermanos, esos 1500 años de víctimas y de holocaustos, sacrificios, estaban siendo únicamente el entrenamiento, la enseñanza, la práctica, la preparación, para que hubiera claridad acerca de entonces esa justicia de Dios que se habría de manifestar, donde efectivamente entonces el Hijo de Dios se iba a manifestar en este mundo. Y cuando Juan el Bautista, ahí en el capítulo 1, versículo 29 del mismo Evangelio según Juan, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces ahí está. Cuando hace esa referencia, ese señalamiento, entonces lo que está dejando claro es que Él es esa víctima, ese sacrificio vivo al que el Padre señaló y que ha habido y va a ser entonces de igual manera que en la parábola se va a cumplir la misma, se va a hacer realidad, donde entonces el inocente va a tomar el lugar del culpable. Y por eso entonces es importante que nosotros entendamos que hablar correctamente acerca de fe cristiana no es entonces confesar o creer que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino al mundo a morir por nuestros pecados. ¿Qué opinan ustedes de eso que acabo de decir? Que Jesucristo vino al mundo a morir por todos los pecados de todo el mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Disculpe. Estoy bien afectadito de la garganta. Entonces, ese conocimiento, sí, es general. Pero no está hablando, no me está señalando a mí acerca de una fe personal. Entonces es más, llamémoslo un pensamiento, una frase o una aseveración, ¿sí?, religiosa. Porque lo que es entonces correcto y está bien es decir y reconocer y tener claro que Jesucristo, el Hijo de Dios, vino a este mundo a morir por mí, mi pecado. Por mi pecado. Y hay una gran diferencia. Y yo los invito para que todos estos detallitos ustedes entonces los vean, se esfuercen por darse cuenta que efectivamente son tal cual como se los estoy diciendo, se los estoy haciendo ver. Hola, doña hermana, mi hermana Mariela, el Señor Jesús me la bendiga, saludos. Saludos desde Bucaramanga, la ciudad bonita. Saludos para Alfonso y para toda la familia por allí. Que el Señor Jesús los bendiga y los ayude.
sí, des en cuenta, vayan y entonces miren con el entendimiento y reflexionen para que puedan darse cuenta cómo sí, el conocimiento de manera general y muchas personas hablan, sí, claro que sí, claro, el Señor, todo, pero la religión no les da para cubrir, como les explicaba ahorita, la religión no da para cubrir todas las áreas. Ya después entonces usted le dice, no, es que es por su pecado, mi pecado. Ah, sí, 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 claro, por el pecado mío. Pero de principio no hay claridad acerca de esa realidad. Y una cosa es entonces creer que el Señor Jesucristo, tener la fe de que Él es como tal el Salvador del mundo, a poder confesarlo y que haya claridad en mi ser, que Él es el único y Señor y suficiente Salvador de mi alma, que Él murió por mí en la cruz, que Él murió por mi pecado, que el castigo de mi paz fue sobre Él. Y de todo esto, hermanos amados, entonces, lo que nosotros estamos aquí entonces viendo es precisamente para que haya claridad acerca de que el Hijo es el regalo del Padre, que la manifestación de amor, del Padre para con los hombres es haber entregado a su Hijo Jesucristo para que muriera en la cruz y su sacrificio fuera en pago, en propiciación por el pecado de cada uno de nosotros. Y que no hay y no existe entonces ningún otro sacrificio, ninguna otra obra que haya o que cuente o que haya en la que el Padre tenga complacencia, sino únicamente en la de su Hijo Jesucristo. Ahí ustedes entonces ya viene nuevamente el periodo, digamos, de Semana Santa o la Semana Mayor. No sé cuántos de ustedes entonces puedan o se hayan dado cuenta de que en muchos países, en muchos lugares, para esta época de Semana Santa o de la Pascua, entonces que existen o hay una cantidad de personas religiosas sin el entendimiento que van por las calles cargando cruces, incluso se crucifican, personas que se flagelan. Y esas personas pertenecen a una denominación religiosa que ellos mismos, a sí mismos, se hacen llamar cristianos. Y sus líderes no se oponen. Sus líderes entonces lo permiten, lo celebran. Y de alguna manera, entonces yo pues en su momento tuve la oportunidad de escuchar a un sacerdote, un líder de esa religión, cuando se le cuestionó acerca de por qué entonces permitían, si de alguna manera pues entonces el único sacrificio era el sacrificio válido pues delante de Dios, del Padre, era el sacrificio del Hijo. Y entonces, con sarcasmo, con una gran sonrisa, pero bueno, le quiero aclarar primeramente que eso fue durante un tiempo que yo estuve estudiando en Israel y que este sacerdote del que estoy haciendo mención en este caso no es cualquier sacerdote, digamos, de una parroquia de esquina, sino que era entonces el asesor pontífice en materia de Biblia del mismísimo Papa.
alrededor del mundo hay 5 hombres, o sea, 4, él y otros 4, que son 5, los que entonces asesoran a su santidad, el Papa, en todo lo que tiene que ver o está relacionado con la Biblia. Y entonces, este personaje, con gran sonrisa en la boca y todo, hola Rocío, Jesús le bendiga, y dice, pero es que no podemos ser tan radicales. A la gente hay que dejar que exprese su cultura. La gente hay que dejarla que se exprese. Ellos tienen sentimientos y entonces de alguna manera todas esas manifestaciones, todas esas cosas, perdón, son manifestaciones de sus emociones, de sus sentimientos y hay que dejarlos. No hay que oponerse o no hay que, digamos, de alguna manera entonces estar en contra de esas manifestaciones culturales, por decirlo así. Ah, mis amados hermanos, y entonces ahí es donde entonces erramos y perdemos. Porque entonces el mensaje que se está dando o se está mandando es precisamente lo que esta secta o esta denominación promueve y enseña y se hacen llamar a sí mismos cristianos. Y es que entonces la salvación no es únicamente por gracias, no es únicamente por la gracia de Dios, sino que también es por medio y a través de las obras. Usted sabe, a Dios rogando y con el mazo dando. Dios dijo, ayúdate, que yo te ayudaré. Entonces, claro que sí, es importante y es maravilloso el sacrificio del Hijo en la cruz, pero no es suficiente. Hacen falta también las obras. Y bueno, ¿de dónde entonces bíblicamente salen ustedes con eso? Ah, es que ahí lo dice claro, lea Santiago, vamos allí, Santiago. ¿Qué dice? ¿En dónde? Capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no le dais no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Ya. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Y entonces efectivo. Hola Jairito, Jesús te bendiga, buenos días, saludos. Al igual que siempre nosotros los hombres, todo el tiempo somos expertos en nuestra maldad, estar entonces acomodando todo a nuestro favor. Y de igual manera ocurre con la Biblia. Y sacan un verso o una porción del contexto para convertirlo en un pretexto. Para con tal de con ello apoyar o sustentar su doctrina de error, su herejía. ¿Ven? Y cuando hablamos acerca de esta porción en sí, es precisamente, como les digo, el caballito de batalla. Como cuando de alguna manera dicen que hay que pedirle a la Virgen o que hay que pedirle a la mamá del Señor. ¿Por qué? Entonces le van a sacar la porción de las bodas de Canaán. Cuando el Señor Jesucristo convirtió el agua en vino. ¿No vio que ellos fueron y le dijeron a la mamá y la mamá fue y le dijo al hijo y él y lo manipulan?
para mantener entonces en la mentira y en el engaño, y subyugados entonces en la mentira a los que ellos, entonces a los que ellos guías son ciegos, guías de ciego. Y de ninguna manera, porque entonces aquí no está haciendo referencia a que entonces sea por fe y por obras, como de alguna manera entonces, de manera errónea, se pudiera llegar a entonces a interpretar, sino que en las palabras de nuestro Señor Jesucristo, aquí mismo en el Evangelio, vamos allí según San Mateo, en el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 7, versículo 15, dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Adrián. El Señor Jesús te bendiga. Eduardo Sancho, ¿se cortó la comunicación? ¿Cómo fue? A ver, no me digan que estoy hablando solo. Hola. A ver, una señal de vida, por favor. Amén, bendiciones, sí, pero volvió. Bueno, ¿qué sería? Entonces, escúchenme bien. Desde se cortó, ya estás de regreso, ¿ok? No estaba muerto, era de fiesta. Ya, ¿ok? Entonces, un momento, pero ya estás aquí, ¿ok? ¿Se escucha bien? Bueno, bien, vamos a esperar. Hola Alejandra, el Señor Jesús te bendiga, el Señor te guarde, ¿cómo estás? Saludos. Bien, entonces ya volvimos a la normalidad, ¿ok? Veamos cómo entonces, digamos, sacando del contexto esa porción acerca de en Santiago, que hace referencia entonces a la fe y las obras. Entonces, cuando se saca del contexto, y vamos entonces a meterlo en el correcto contexto de lo que esta porción está enseñando, y dice, es en el capítulo 7 de Mateo, versículo 16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar buenos frutos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado a fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Entonces, lo que está diciendo la Biblia en el contexto correcto, según la palabra de nuestro Señor Jesucristo, es que nosotros no somos salvos por las obras, sino que somos salvos por la fe, pero por la fe que produce obras. Por la fe que produce obras. Porque la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Al único y sabio Dios sean por siempre, desde ahora y por siempre, la gloria. ¿Ve? Pero la fe de la que entonces está hablando, que por gracia sois salvos por medio de la fe en Filipenses, está diciendo a lo que el Señor está llamando la fe, es a esto, a la fe que produce obras. Porque yo no puedo decir entonces de que tengo fe, si como dice allá y pone el ejemplo, ahora sí, vamos entonces con ese contexto a Santiago. Yo no puedo decir que yo creo en que Jesucristo, el Hijo de Dios, murió en la cruz, derramó su sangre para el perdón de mi pecado y que Él es mi Señor y mi Salvador. Sí, entonces, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados,
pero no le dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Yo no puedo decir que yo soy cristiano si yo veo a mi hermano con hambre, con necesidad, y endurezco contra él el corazón. Porque el mandamiento del Señor es amados los unos a los otros como yo los he amado. Porque lo que Jesucristo, el Hijo de Dios, dijo, en esto conoceréis que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Y todo, escúchenme bien, todo, la primera carta de Juan, más adelante, está hablando y está enseñando acerca de eso. Capítulo 2, entonces, hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero. Un mandamiento que es verdadero en él y vosotros, en él y en vosotros, pues las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Porque el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. Y todo el tiempo usted va a ver claramente entonces que está hablando acerca de eso. Antes está diciendo... El que dice yo le conozco y guarda sus mandamientos es mentiroso y la verdad no está en él, pero el que guarda su palabra es verdaderamente el amor. Todo el tiempo va amando, amados, ahora somos hijos de Dios, todo el tiempo. Entonces, claro, no somos salvos por las obras, sino que cuando somos salvos por la fe, esa fe de manera natural produce las obras. Y cuando estamos entonces ahorita en este momento compartiendo acerca de vivir la vida de fe, entonces es a través de vivir esa vida de fe que nosotros podemos darnos cuenta si realmente hemos recibido o somos salvos por la fe. Porque de manera natural entonces nuestra fe produce esas obras de lo que nosotros entonces ahorita y todos estos días hemos compartido. Nos congregamos, entonces pertenecemos a la iglesia, compartimos el amor fraternal y la comunión los unos con los otros, intercedemos y oramos los unos por los otros, predicamos el evangelio, diezmamos y ofrendamos para las necesidades de la iglesia, no para engordar y no entonces para enriquecer al pastor, sino para como tal la iglesia también en general, que tiene necesidades, que hay hambre y que hay necesidad entre la iglesia. ¿Ok? Y como les decía entonces, no es que vamos a la iglesia o que nos congregamos para ser salvos. No diezmamos para ser salvos, no ofrendamos para ser salvos, no leemos la Biblia, escudriñamos la Biblia para ser salvos, no predicamos el evangelio para ser salvos, sino que todas esas cosas de manera natural las hacemos porque esa es la manifestación de nuestra fe. Entonces, allí en Corintios capítulo 2, versículo 13, capítulo 5, dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Esto es maravilloso, mis amados hermanos. Esto aquí, con el entendimiento, lo que está diciendo es exactamente, está tomando el Espíritu Santo y usando a nuestro amado hermano Pablo para recordarnos las palabras de nuestro Señor Jesucristo, porque ese es el ministerio del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Juan, capítulo 16.
dice en el versículo 12, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y aquí en el Juan 14 mismo dice, en el 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto aquí es eso, es esa manifestación de esa palabra. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Por sus frutos los conoceréis. Mírense, o sea, no es árbol bueno el que da malos frutos. No es árbol malo el que da buenos frutos. Y entonces, esa es la mejor forma, la mejor manera de nosotros hacer un diagnóstico acerca de, ¿yo realmente tengo la fe de salvación de la que la Biblia da testimonio? ¿Cuál es esa fe de la cual entonces, como dice allí, por gracia sois salvos por medio de la fe? Si es esa fe que produce frutos, que produce las obras. Sí, claramente entonces es en mi corazón donde hay el deseo y de manifestar y vivo la vida de fe con potencia, tal cual como entonces en la Biblia está escrita. Porque congregarse, pertenecer a la iglesia, rendir el culto, diezmar, ofrendar, predicar, estudiar, escudriñar, cantar juntos, orar juntos, vivir y hacer todas las cosas. Es lo que está escrito, como vive la iglesia desde el principio. Con pandemia, con persecuciones, con todas las cosas. ¿Ven? Ese es el entonces. Cada uno pruébese a sí mismo. Así dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. O sea, sí, acuérdese, no somos salvos por las obras, somos salvos por la fe que produce las obras. Porque esa fe se tiene que manifestar. De manera indefectible se manifiesta. Y entonces ya el congregarse, pertenecer a la iglesia, ay, qué pereza, ay, ya viene el domingo y hay que ir a la iglesia. Ese es el gozo. Ay, qué pereza, ese pastor todo el tiempo está diciendo, pero que leamos, que vamos a estudiar y que va a empezar otro estudio y que prediquemos y ay, qué pereza. Ay. El Señor sabe lo que hay en mi corazón, el Señor conoce. Bien. Pero hay que examinarse a cada uno. Que no se lo digan, que no se lo cuenten. Porque lo más maravilloso a veces es entonces darse cuenta uno por su propio, por usted, por uno mismo. Ven, amados hermanos, entonces eso es para que siempre recordemos claro, que entonces necesitamos tener seguridad acerca de nuestra salvación. Y esa seguridad acerca de nuestra salvación está en nosotros mismos. Y Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que en espíritu y verdad, ¿se acuerda? Porque del interior, de lo que hay en el interior, se manifiesta a través del exterior. Por sus frutos los conoceréis. Y ese es el correcto contexto de lo que está enseñando ahí en Santiago. ¿Cómo va a decir usted si ve a un hermano
con necesidad y endurece contra él el corazón, que usted es cristiano. No, no tiene nada de cristiano. Sí, porque yo creo que Jesucristo murió en la cruz y derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados. Ok, perfecto, siga durmiendo de ese lado. Pero él está mismo diciendo en la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad del Padre no es solamente que confesemos y creamos que Jesucristo el Hijo murió en la cruz para el perdón de mis pecados, sino que lo obedezca. Y en esa obediencia conoceréis si verdaderamente sois mis discípulos. Bien, amados hermanos, entonces, bueno, que sea el Padre ayudándonos, obrando con poder y gloria en nuestras vidas para que podamos y tengamos ese momento honesto con nosotros mismos, con el Señor, y nos examinemos y nos probemos si realmente estamos en la fe. Cada uno mírese si está viviendo la vida de fe, si vive con potencia la vida de fe. Y si hay negligencia, si hay entonces pereza o indiferencia, pues estas cosas os he escrito o estas cosas os he dicho para que no pequéis, pero que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Podamos tener ese tiempo de sinceridad, confesar nuestro pecado, nuestra indiferencia, nuestra negligencia, y arrepentidos pedir perdón y en el nombre de Jesús orar y continuar, porque el que confiesa su pecado se aparta, alcanza misericordia. Bueno, hermanos, entonces esta noche a partir de las 7:30 también tenemos enseñanza con el hermano pastor Juan Manuel. Y nada, todo lo bueno se acaba. Entonces, así que el Señor Jesús les bendiga. Vamos a terminar este tiempo orando Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder, la gloria, por todos los siglos. Amén. Los amo mucho, le doy gracias infinitas al Señor Jesús por su vida. María Gutiérrez, el Señor Jesús la bendiga. Saludos entonces y bueno, un feliz día, un abrazo. Chao, chao.